Hola y bienvenido a nuestro canal de YouTube. Yo soy Emily. Y yo soy la pastora Sonia. Gracias por estar una vez más con nosotros. Nosotros agradecemos que ustedes entren a nuestro canal para ver estos preciosos mensajes de la Iglesia Providence en español. También queremos recordarles que no se olvide de suscribirse, de darle like y también de presionar la campanita de notificaciones. Si es su primera vez estar aquí con nosotros, bienvenidos. Y también si nos puede hacer el gran favor de llenar nuestra tarjeta de conexión, que lo pueden encontrar en nuestra página, que es providencesp.org/vivo. Allí nos da la oportunidad como iglesia de conocerle un poquito más y usted a nosotros. Ahora con el pastor Tony. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por estar conectados. Es para mí una bendición poder estar aquí para presentar la palabra. Pero le quiero dar gracias a Dios por la vida de mi hijo Tony, que pudo predicar las 2 semanas que estuvimos afuera. Ha sido una bendición para nosotros poder ir a visitar a nuestro otro hijo. Pero aquí estamos nuevamente para compartir la palabra. Y continuamos con la serie que le hemos titulado En casa para las fiestas. Yo sé que para muchos de nosotros este tiempo, este año va a ser completamente diferente a los años anteriores, porque acostumbramos quizás a ir a visitar a una familia, salir de la ciudad o recibir visitas. Pero este año va a ser un tiempo de que quizás vamos a estar limitados a estar con el círculo más cercano, ya que por la cuestión del virus no podemos salir, no podemos estar recibiendo, no podemos ir a visitar. Y es propicio el mensaje de esta semana que se trata en la casa para las fiestas, porque cada uno de nosotros necesitamos quizás de esta manera poder dedicar un tiempo a la familia, que las 3 mensajes anteriores se han estado enfocando a gastar tiempo con las familias, la familia en la sangre, la familia de Cristo, para que cada uno de nosotros podamos tener con quién compartir. Pero hoy nos vamos a enfocar más que todo en la Navidad, lo que significa, y lo que vino a ser Cristo Jesús. Para muchos, cuando habla de la Navidad, entran en temas de discusiones si se debe celebrar, no se debe celebrar, se debe poner árbol, no se debe poner árbol, y comienzan en las discusiones, y muchas veces porque desconocemos en sí la historia. Muchas veces no tenemos ni siquiera idea de lo que estamos diciendo, pero nos dejamos llevar porque quizás alguien nos dijo sin haber averiguado realmente si es cierto lo que están diciendo. Y se entra en esos debates de las prohibiciones de la Navidad. Pero nosotros, cuando vamos a través de la Escritura, podemos entender una cosa, que la Escritura nos enseña a nosotros que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Lo que significa que lo que el enemigo ha querido hacer a través de las celebraciones de las Navidades es robarnos a nosotros, que nosotros conozcamos o tengamos ese tiempo para poder reconocer lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros. El enemigo no quiere que nosotros le demos la honra y la gloria a Dios por haber entregado a su Hijo. Y yo estoy muy de acuerdo con la mayoría que dice que no se sabe una fecha exacta, y eso sí es cierto. La Biblia no habla de unas fechas exactas, pero nosotros no estamos hablando ni estamos confirmando que la Navidad fue la fecha exacta en que nació Jesús, porque eso no es lo que estamos debatiendo ni eso es lo que estamos predicando, porque la Biblia no lo enseña. ¿Okay? Pero sí nosotros sabemos que hay una fecha en la que en la que Jesús nació, y que esa es la fecha que nosotros nos importa, que Él vino a nacer a la tierra, vino como hombre para entregar su vida por cada uno de nosotros, independientemente cuál haya sido la fecha. Lo celebramos en esta fecha porque el calendario lo dicta de esa manera, hay oportunidad para que todo el mundo esté libre, todo el mundo pueda estar con su familia, y por eso lo celebramos en esta fecha. Pero lo que sí desconocemos es realmente lo que significa cada una de las cosas de la Navidad. Es por eso que yo espero que hoy en día el mensaje te pueda edificar, te pueda ayudar, para que cuando celebres la Navidad no lo hagas con una conciencia un poquito de culpabilidad, sino que lo hagas con un corazón agradecido, reconociendo lo que Cristo Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Eso en sí es la esencia de la Navidad, reconocer lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Te voy a invitar a que vayamos a la Escritura. Vamos a comenzar con Mateo 1:1.
El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Que Mateo, como todo buen judío, estaba seguro que tenía él que relatar, que comprobar, la descendencia de Jesús. Porque de lo contrario, el pueblo de Israel no iba a entender o no iba a creer o no iban a aceptar a Jesús como el Salvador. Es por eso que Mateo se toma el tiempo, y cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que es el único libro donde lo describe de generación en generación de dónde viene el nacimiento de Jesús. Y lo comienza a describir desde Abraham hasta la descendencia de David, para que nosotros podamos entender exactamente la procedencia de Jesús, como las promesas que Dios mismo había hecho de antemano. Es por eso que es muy importante que para cada uno de nosotros, o en ese entonces para el pueblo, pudiéramos entender quién era o quién es Jesús. La pregunta que quizás yo te podría hacer hoy en día es, ¿quién es Jesús para ti en tu vida? ¿Es sencillamente alguien que tú lo has escuchado en las historias? ¿O es Jesús el Salvador de tu vida? ¿O es Jesús el que habita en tu corazón? ¿O es Jesús quien calma y toma cuidado de todas tus necesidades? Por eso que nosotros es necesario que entendamos realmente quién es Jesús y lo que vino a hacer por nosotros. Y a través de la Navidad, nosotros podemos de una forma simbolizar lo que Él vino a hacer, a través del nacimiento de Cristo Jesús, como también a través de la presentación de un árbol desde que comenzamos. Por eso es que es muy importante que nosotros a veces, antes de dejarnos llevar por cosas que se dicen que se deben o no se deben de poner, no se deben de hacer, primero pensemos cuál es la historia de lo que nos están diciendo. Lo segundo, que podamos entender lo que dije yo cuando mencioné el texto bíblico, que lo que el enemigo quiere hacer es robarnos a nosotros la historia, robarnos a nosotros que realmente conozcamos y podamos reconocer para poder agradecer al Dios Todopoderoso que entregó a su Hijo. ¿Y sabes por qué lo entregó? Porque nos ama. Entonces, si Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, ¿por qué no celebrar un regalo tan precioso como el que Dios nos dio, que es la salvación misma? Disponer a su Hijo a que muriera en una cruz. Aun cuando tú y yo, dice la Escritura, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estuvo dispuesto a entregarlo. Entonces, ¿por qué no celebrarlo? ¿Por qué no festejarlo? ¿Por qué no reconocer y de poderle decir al Señor, reconocemos? Si quizás lo olvidas por el resto del tiempo, el resto del año, por lo menos una vez al año, que como familia nosotros nos podamos sentar y podamos recapacitar en ese sacrificio que Cristo Jesús vino a hacer en aquella cruz, cuando vino a dar su vida por nosotros. Vamos a hablar de 4 cosas que Jesús vino a hacer en la vida, y lo vamos a ir reflejando a través del árbol. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a hablar del árbol en sí. El árbol, dice, es un símbolo de vida eterna a través de una cruz del madero. El árbol es un símbolo de vida eterna a través de una cruz en el madero. Muchos hoy en día que quizás compran árboles plásticos, otros compran los árboles verdaderos. En el caso, hoy que estuve con mi hijo en Maryland, tuve el privilegio y la bendición de poder ir con mi hijo y con mis nietecitas a cortar el árbol que mi hijo iba a poner en su casa. Y fue una experiencia muy linda poder ir con mis nietas, poder hablarles a ellas, poder compartir con ellas y poder cortar el árbol juntos. Fue un tiempo muy, muy precioso, del cual quizás antes que no conocía de la Escritura, o quizás si yo hubiese conocido la Escritura antes y hubiera conocido estos aspectos de la vida, hubiese disfrutado aún muchísimo más la preparación de un árbol. Porque cada cosa que se pone en el árbol tiene un significado, el cual yo lo desconocía.
el cual lo desconocía y no le sentía quizás el sabor que hoy en día se le puede sentir cuando nosotros vamos preparando cada una de las cosas del árbol. Y dice que es un árbol, es un símbolo de vida eterna a través de una cruz. ¿Por qué es un símbolo de vida eterna? Porque cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que dice la Escritura que cada uno de nosotros, cuando fuimos creados, no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir una eternidad. ¿Okay? Cristo Jesús vino, dice la Escritura, a darnos vida y vida en abundancia. Y es lo que el enemigo quiso robar en nosotros al traer el pecado en nosotros. Entonces Dios vino y mandó a su Hijo a morir en una cruz. A morir en una cruz para que nosotros pudiésemos tener una vida eterna. Es por eso que es muy importante entonces que nosotros podamos entender lo que significa cada cosa que nosotros vamos poniendo en el árbol. En el caso especial en mi casa, nunca me he tomado el tiempo de preparar el árbol, ¿ok? Sin embargo, mi esposa lo prepara, yo lo disfruto y todo eso, pero ahora cuando estábamos preparando el mensaje, o hoy después que he conocido un poco más la Escritura, me he dado cuenta que me he perdido de muchas bendiciones, me perdí de bendiciones de enseñarles a mis hijos a que disfrutaran la preparación del árbol para que conocieran el significado del árbol. Y les voy a presentar un árbol que no es el mío, quiero aclarar. Aquí lo pueden ver y quiero hacer claro que aunque quizás haya un poco parecido con el que está aquí en la foto, pero no soy yo, ¿ok? Quiero aclarar eso. Y como nosotros podemos ver, hay diferentes tipos de decoraciones que se le ponen al árbol. Y cada una de esas decoraciones tiene un significado, el cual nosotros, o en el caso mío, voy a pensar que quizás tú sí lo sabes, pero en el caso personal, yo desconocía qué significaba cada uno de esos adornos que les ponen al árbol. Yo desconocía. Sin embargo, vamos a través de la Escritura a ir analizando cada uno de ellos. Y vamos a ir a un texto bíblico que nos va a ayudar un poco. Primera de Juan 4:9. Dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Para que tuviéramos vida eterna por medio de Él. Los primeros cristianos que celebraron la Navidad, dice que usaban ramas de laurel. ¿Okay? Los primeros romanos que se convirtieron al cristianismo, dice que usaban ramas de laurel porque eran ramas que duraban verde bastante tiempo. Y lo que ellos querían era simbolizar, ¿okay?, la longitud, longanimidad, cuánto tiempo iba a durar aquello verde, porque querían mostrar que permaneciera. Por eso es que se usa en muchos lugares, se usa el pino verde, porque el pino es un árbol que aunque lo cortan, aunque lo tienen ahí, sobre una base, se mantiene verde por mucho tiempo, porque está reflejando, está representando, ¿okay?, vida. Aunque está cortado, está reflejando vida. Entonces, cuando nosotros vamos a la historia, vemos que hubieron unos monjes cistercienses en 1400 después de Cristo que decían esto: en Nochebuena buscarás una rama de laurel verde y cosecharás naranjas rojas y las colocarás en las ramas, y en cada naranja pondrás una vela. Voy a dejarlo aquí un poquito porque quizás tú te estás preguntando, naranjas rojas. La explicación de las naranjas rojas es que la naranja, el color que ahora nosotros decimos color naranja, el color vino después, pero en aquel entonces la naranja para ellos no tenía color, sino era una fruta roja para ellos. Ellos la reconocían como una fruta roja, no una naranja por el color naranja, sino una fruta roja, así le llamaban ellos. Por eso es que en ese entonces usaron esa palabra, ¿ok? Después es que vino el color y ya se distinguen las cosas por colores, pero en ese entonces se llamaba, era una fruta roja. Y como dije, lo que estaban ellos era tratando
de poder simbolizar que la planta de laurel duraba para que se muriera. Esa planta se mantenía verde por mucho tiempo, ¿ok? Reconociendo que tenía vida. Porque eso es lo que vino a hacer, dice la Escritura, Cristo Jesús en nosotros. Vino a darnos vida. Vino a darnos vida cuando tú y yo estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Cuando tú y yo ya no teníamos esperanza, cuando tú y yo ya nadie creía en nosotros, Él vino a darnos vida a nosotros. Vamos a Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A quien vosotros le colgasteis matándole en un madero. Aquí la Escritura nos está mostrando a nosotros, o nos está explicando, ¿ok? Que dice que Jesús vino a morir, pero fue nuestro Padre Celestial quien lo levantó. Aunque el hombre había matado a Jesús, aunque el hombre pensó que se había deshecho de Jesús, el mismo enemigo pensó que había destruido a Jesús. Dios mostró su poder al tercer día, al permitirle a Jesús que resucitara con vida. Para que la profecía, la palabra que se había dicho se cumpliese, para que las profecías que se habían dado se cumpliesen. Él vino y resucitó a su Hijo. De igual manera, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a través de Cristo Jesús, Él nos volvió a dar vida a nosotros. Aunque el enemigo pensó que lo había destruido al colgarlo en ese madero, al crucificarlo, lo que el enemigo no sabía es que el Padre tiene el poder suficiente para vencer aún la muerte y levantar a su Hijo, así como nos ha rescatado a nosotros. Aunque el pecado nos había separado, ¿okay? A través de la sangre de Cristo Jesús, nosotros volvimos a ser reinjertados, ¿okay? Por la fe que tenemos. Es por eso que es muy importante que nosotros podamos siempre reconocer, ¿okay? Reconocer que fue a través de Cristo Jesús, que aunque fue clavado en un madero, Dios lo resucitó al tercer día para que pudiéramos tener vida tú y yo. Vamos a ir al punto número 2. Y el punto número 2 es que dice que las luces son un símbolo de Cristo alumbrando al mundo con su luz. Dice, las luces son un símbolo de Cristo alumbrando al mundo con su luz. Cada uno de nosotros quizás estamos ahorita en este momento de acuerdo que donde quiera que vayamos vamos a escuchar de malas noticias. Quizás vas a tu trabajo, te encontrás con la gente que está con problemas, tus compañeros de trabajo vienen con un problema, vienen con otro. Salís de tu trabajo, vas en el tráfico, todo el mundo va peleando por vías en el tráfico, pitándose uno a otro, todo el mundo desesperado. Llegas a casa y que pensás tú que vas a tener un momento tranquilo en casa y de repente quizás por los problemas de tu esposa, de tus hijos, te encontrás que también hay conflictos en tu casa y de repente tú decidís, bueno, voy a descansar un poco y voy a relajarme mejor y voy a encender el televisor, y cuando encendes el televisor lo que vas a encontrar en las noticias, puros problemas. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de problemas. Problemas ahorita con la salud, problemas económicos, problemas en las familias, hasta problemas en la política, en los gobiernos. Entonces ahorita el mundo está lleno de problemas. Está lleno de problemas. Pero ¿sabes qué? Así como está lleno de problemas, también hoy hay una promesa de parte de Dios, que es la promesa que acabamos de leer y que dice lo siguiente. Una vez Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Una vez Jesús se dirigió Jesús pudo ver que la gente estaba desesperada, que Jesús que estaba confundida, y se dirigió y le dijo, yo soy la luz
del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Entonces, por eso, las luces que ponemos nosotros en los arbolitos, cuando tú te sientes a decorar quizás tu árbol con tus hijos que están pequeños, explícale qué significan las luces. Porque Jesús dijo que Él era la luz. Y si la luz no existiera, anduviéramos en oscuridad. ¿Ok? Y el rey de la oscuridad sabemos nosotros que es el enemigo. Por eso que el enemigo quiere y le ha dado a creer a muchos cristianos que las luces que se ponen en el árbol son del diablo. ¿Sabes por qué? Porque no quiere que tú reconozcas que Cristo Jesús es la luz. Y dice, y el que me sigue no andará en tinieblas. O sea que cuando nosotros seguimos a Cristo Jesús, no debemos de andar en tinieblas, sino que nosotros debemos también tener luz y reflejarla. Por lo tanto, si yo conozco la verdad, yo conozco la Escritura, entonces yo debo de reflejar la luz. Por lo tanto, una historia como que la luz que voy a poner en el árbol es del diablo, entonces yo tengo que pensar entonces, ¿dónde está la luz de Cristo Jesús? ¿O será que el diablo tiene más poder que Cristo Jesús? ¿En qué parte de la Escritura me enseña a mí que el diablo es luz? En ninguna. La única referencia que nosotros tenemos de comparación con la luz es cuando Jesús mismo se refiere y Él mismo dice que Él es la luz. Es la única referencia. Entonces, cuando nosotros coloquemos las luces en el árbol, pensemos que quizás si andamos en oscuras es porque no andamos en la luz. No estamos siguiendo a Cristo Jesús, porque Él es la luz. Y no habrá cosa peor que caminar en oscuridad. Te lo digo porque yo crecí en un pueblo pequeño, cuando en aquel entonces, cuando yo crecí, en esos días no había luz eléctrica en el pueblo. Y no había cosa más horrenda que caminar en oscuridad, porque no sabes quién está al frente, no sabes quién te está acechando en la esquina, no sabes con qué te vas a tropezar, no sabes qué animal está cerca de ti. Te expones a tantos peligros porque estás rodeado únicamente de oscuridad. No hay nada que te ilumine el camino. Pero qué lindo que cuando nosotros vamos a la Escritura y Jesús nos dice a nosotros, yo soy la luz. Y de esta manera yo puedo reconocer que entonces Él es la luz, quiere decir que no debo de andar en oscuridad. No hay razón para que yo ande en oscuridad porque Cristo Jesús es mi luz. Y si yo ando en Él, entonces también tengo que reflejar la luz. Y eso es algo que quizás nuestros hijos deben de reconocer o deben decirlo. Y hoy que tú estás quedándote en casa, ¿okay? Llena con esperanza, que ese es el título del mensaje, llena con esperanza tu propia casa, tu propia familia, diciéndoles que Cristo Jesús es la luz de tu hogar, que Cristo Jesús es el que gobierna tu hogar, porque Él es el que le da vida, es el que ilumina el camino de cada uno de nosotros. Vamos a ir al punto número 3. Dice, los ornamentos es un símbolo de nuestros pecados colgados en la cruz. Los ornamentos, dice, es un símbolo de nuestros pecados colgados en la cruz. O sea, que nosotros podamos reconocer que estamos vacíos. Vamos a ir a la Escritura antes de iniciarnos. Primera de Pedro 2:24 dice así. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Pero al principio dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Entonces que nosotros cuando nos sentemos con nuestros hijos podamos y comencemos a ponerle los ornamentos, los adornitos al árbol, que les podamos explicar que nosotros fuera de Cristo estábamos vacíos, estábamos muertos, no había esperanza. ¿Okay? Y como estábamos vacíos y en pecados, nosotros tenemos que traerlos a Cristo Jesús, nuestra vida. Tenemos que pegarnos a Él porque Él dice que es la luz, Él es la vida.
y que Él es el que nos va a dar la vida a nosotros. Entonces reconocer que estoy vacío y que tengo que venir a Jesús, que tengo que depender a Jesús, que he reconocido que Cristo Jesús es mi Señor, que Cristo Jesús es mi Salvador. Eso es lo que estoy haciendo, lo que debemos de hacer cuando nosotros traemos nuestros adornos al árbol. Poder reconocer la dependencia de Cristo Jesús, que no podemos vivir o no podemos o ni deberíamos ni siquiera pensar en vivir fuera de Él, porque la misma Escritura dice, separados de mí nada podéis hacer. O sea que cuando nosotros traigamos esos adornos, meditemos que estábamos vacíos, que estábamos muertos y que simbólicamente lo que estamos haciendo es reconociendo, trayendo nuestros pecados a Cristo Jesús para podernos vaciar y que Él pueda cargar con nuestros pecados y nos pueda librar a nosotros. Que nuestras generaciones puedan reconocer que hay un Cristo Jesús que nos dice a nosotros, que hay un Dios poderoso que nos dice, venid a mí los que están trabajados y cargados y que yo los haré descansar. Que ellos puedan reconocer, que nuestros hijos, nuestras generaciones puedan reconocer que no importa cuán difícil sea la carga, que no importa cuál sea la situación, hay un Dios que nos da a nosotros vida y nos da esperanza, que si nosotros venimos con nuestras dificultades, Él está ahí pronto, está presto para poder tomar nuestras necesidades, nuestras situaciones, no importa cuál sea, porque eso es lo bueno de Dios, al cual yo sirvo, al cual tú sirves. Que Dios nunca te va a decir, no hay remedio para esto, o no me alcanzó para aquello. Al Dios al cual tú y yo servimos, es el Dios que dice la Escritura que es el dueño del oro y la plata. Hay otro pasaje donde hace una pregunta. ¿Habrá algo imposible para Dios? O sea que no importa cuál sea la situación que nosotros estamos pasando, podemos venir nosotros delante de Él y traer nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos cuando traemos nuestros arreglos al árbol. Que puedan reconocer, ¿sabes qué? Nosotros estamos con nuestros pecados, pero los podemos traer a la cruz. Y cuando los traemos a la cruz, Cristo Jesús va a tomar cuidado de ellos, nos va a limpiar. Y entonces nosotros vamos a depender ahora de Cristo Jesús, porque Él es el que nos va a librar a nosotros, de cargar con ese pecado, porque ya se lo entregamos al Dios Todopoderoso a través de Cristo Jesús, y que ellos puedan entender y comiencen a poner su fe en el Creador de los cielos por la sangre de Cristo Jesús que fue derramado en esa cruz por nuestros pecados. Vamos al número 4. Punto número 4 es la estrella que lleva el árbol arriba. Dice, es un símbolo de la palabra de Dios alumbrando nuestro camino. Es un símbolo de la palabra de Dios alumbrando nuestro camino. Y para ello vamos a ir al texto bíblico que se encuentra en Salmo 119. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Esta versión es diferente a la que todo el mundo nosotros reconocemos. Casi siempre usamos a la Reina Valera, que lámpara es a mis pies. ¿Ok? Lámpara es a mis pies. Pero me gusta esta por lo siguiente. Porque dice, tu palabra, o sea, se está refiriendo a la Escritura, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Quiero hacer este énfasis. Una lámpara no te ilumina todo el camino de una vez. Te ilumina únicamente el pedazo donde vas caminando. Lo que significa que tú tienes que depender de esa lámpara. De igual manera, la Escritura nos dice a nosotros que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, por lo que quiere decir que nos va a iluminar a nosotros. Quizás no lo vamos a conocer, no vamos a entender todo el concepto de lo que Dios quiere con nuestra vida de una vez, pero poco a poco lo vamos a ir conociendo según tú vayas caminando, según tú vayas andando y te mantengas siempre con esa lámpara en tus manos, que no la sueltes. Porque eso es otra cosa. Una lámpara tú la puedes dejar olvidada. O una lámpara tú la puedes encender en la casa y salir de la casa y dejarla en la casa y comenzar a caminar y vas a caminar en oscuras. Sin embargo, la lámpara tú la puedes llevar a donde tú vas.
Y de esa manera, como tú la llevas contigo, tú vas a poder alumbrar tu camino. Entonces la palabra que dice que es la lámpara que guía nuestros pasos, tenés que conocerla, tenés que vivirla, tenés que escudriñarla, tenés que saborearla, para que pueda iluminar tu camino, para que puedas reconocer cuál es la buena y voluntad perfecta de Dios. Es a través de la relación que tú desarrolles con Dios que vas a conocerle a Él, o que vas a poder entender lo que la Escritura te dice. Cuando tú te formas un hábito de poder leer la Escritura, y no solo leerla, sino poder meditar en ella, entonces esa lámpara va a comenzar a iluminar tu camino, porque entonces vas a poder entender, por aquí no es por este otro lado. Porque cuando tú caminas en oscura, te puedes encontrar en una calle, con 2 o 3 diferentes encrucijadas. Y si tú no conoces, y si no te estás iluminando, no estás viendo bien el rótulo, tú te lo vas a pasar de lejos y te vas a meter quizás en el carril equivocado, en la calle equivocada. Quizás más de alguna vez, quizás tú te has metido manejando en una calle sin sentido, en una calle equivocada, y te has dado cuenta hasta el rato que ya vas en un sentido contrario, o que vas en una calle donde no debes de ir, porque no le prestaste esa atención a la seña, porque no viste, quizás no estaba bien iluminada la calle. De igual manera, en la vida diaria nosotros a veces nos metemos en las calles equivocadas, o nos metemos en problemas precisamente porque la lámpara que debe iluminar nuestro camino, que es la palabra de Dios, no lo está haciendo, no está iluminándolo. No porque no tenga efectividad la lámpara, sino porque nosotros no la sabemos usar, nosotros no la sabemos encender. Porque la lámpara hay que saber encender. Entonces, tú quieres que tu vida sea iluminada, sea alumbrada por la palabra de Dios, enciende la lámpara, comienza a leer la Escritura, comienza tú a conocer cuál es la voluntad de Dios a través de la lectura de la palabra. Haz de ti, o haz un tiempo con tu familia en este tiempo de Navidad, o en este tiempo de días festivos, de traer esperanza a tu casa, compartiendo la Escritura con tus hijos, compartiendo la Escritura con toda tu familia, sentándote a hablar de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, para que de esa manera tu casa pueda comenzar a entender lo que Dios ha hecho, y de esa manera también el corazón de cada uno de los que componen ese hogar comienzan a ser transformados y comienzan a ser agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Espero que haya sido de edificación para tu vida este mensaje, pero no quiero cerrar antes de darte 2 preguntas para que puedas discutirlos con las personas que están viendo el mensaje. La pregunta número 1: ¿qué tradición navideña es importante para tu familia? ¿Qué tradición navideña es importante para tu familia? Y la pregunta número 2 es: ¿de qué forma el mensaje de hoy cambió la manera en que tú ves la Navidad? ¿De qué forma el mensaje de hoy cambió la manera en que tú ves la Navidad? Vamos a orar antes de terminar. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por haberme dado el privilegio y la bendición de poder predicar. Gracias por la audiencia, Padre eterno de la gloria. Yo te pido, Señor amado, que puedan meditar en la palabra, Señor amado, y que seas tú, Señor amado, transformando los corazones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Gracias por haberte quedado con nosotros para escuchar este precioso mensaje de la palabra del Señor. Fue acerca de los elementos que se utilizan en la Navidad, y muchas veces nosotros vemos las cosas, el árbol, las esferas, las luces, y nos preguntamos, ¿qué será esto? ¿De dónde viene? ¿Quién lo inventó? Y realmente fue una preciosa explicación la que dio el pastor Tony acerca de lo que sucede con estos elementos. Pero quiero decirte una cosa muy importante: la Navidad no es nada si Jesucristo no está en ella. La Navidad no es nada si Jesucristo no está en tu corazón. Por eso te invitamos a que abras las puertas de tu corazón a Cristo, y te aseguro que tu vida va a cambiar para bien. Nadie que recibe al Señor Jesucristo puede seguir vivir
una vida, una mala vida. Muy por el contrario, Jesucristo es la luz que alumbrará tu camino. Amén. Si usted está listo de tomar ese próximo paso de fe y aceptar a Jesucristo en tu corazón, te invito a llenar nuestra tarjeta de conexión que lo puede encontrar en nuestra página que es providencesp.org/vivo. Ahí alguien de nuestra iglesia se comunicará con usted a cómo para tomar esos próximos pasos de fe. Así es. Así es que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Adiós.